Eres vieja, pero al menos sabes barrer. Las palabras que me atravesaron el alma como una daga. Y lo peor no fueron sus palabras, sino que yo las creí. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Eran las 6 de la mañana de un martes cualquiera en mi pequeño apartamento en Malasaña, Madrid. El sonido de los camiones de basura ya había comenzado su sinfonía matutina cuando escuché esos golpes impacientes en mi puerta. No eran golpes normales, eran los golpes de alguien que espera que le abran inmediatamente, sin importar si la persona del otro lado está durmiendo, enferma o simplemente necesita un momento de paz. Era Nuria, mi única hija, mi todo. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, con su maleta de marca arrastrándose por el suelo de mármol desgastado de mi edificio de los años 60. Llevaba puesta esa chaqueta de cuero que le había costado más de lo que yo gastaba en comida en 2 meses, y esos lentes de sol que no se quitaba ni para dormir desde que se había vuelto exitosa en las redes sociales. ¿Ya lavaste mis pantalones térmicos? Fue lo primero que salió de su boca. Ni un «buenos días, mamá», ni un «¿cómo amaneciste?». Solo su orden directa, como si yo fuera una empleada doméstica que había contratado para satisfacer sus caprichos. Yo, con mi camisón floreado que había visto mejores días y mis zapatillas gastadas de estar siempre corriendo de un lado a otro sirviendo a todo el mundo, le sonreí con esa sonrisa temblorosa que había perfeccionado después de años de tragarse humillaciones. «Buenos días, hija. ¿Ya están secos en tu cuarto?», le respondí, apartándome para dejarla pasar. Ella bufó, ese sonido despectivo que hacía cuando algo no cumplía exactamente con sus expectativas, y caminó directamente hacia el espejo del recibidor. Se sentó en mi silla favorita, esa que había heredado de mi madre y donde me gustaba leer las novelas de Almudena Grandes los domingos por la tarde, cuando el apartamento se llenaba de esa luz dorada que entraba por la ventana que daba al patio interior. Comenzó a maquillarse con la precisión de alguien que había convertido su rostro en su herramienta de trabajo. Base, corrector, polvo, sombras. Cada producto costaba más de lo que yo tenía para gastos personales en un mes. Yo la observaba desde la cocina, preparándole el café cortado que tanto le gustaba, exactamente como le había enseñado mi abuela que se hacía en Andalucía. Y entonces, mientras se aplicaba el rímel con movimientos mecánicos, sin siquiera mirarme a los ojos a través del espejo, soltó esas palabras que se quedaron grabadas en mi memoria como una cicatriz que nunca sana. «Mira, mamá, sé que te encanta sentirte útil, así que aprovecha estos días. Yo me voy a Europa, pero tú te quedas aquí, con la escoba. Al menos eso sí sabes hacer. Barrer». El tiempo se detuvo. Literalmente sentí como el aire se espesaba alrededor de mí, como esas palabras entraban por mis oídos y se hundían directamente en mi estómago, estrujándolo con la fuerza de años de desprecio acumulado. La taza de café que tenía en las manos comenzó a temblar, y por un momento pensé que se me iba a caer y se rompería en 1000 pedazos contra el suelo de azulejos que había fregado la noche anterior, pensando en que quería que todo estuviera perfecto para su visita. No era la primera vez que Nuria me humillaba. Durante los últimos años, desde que había conseguido cierto éxito como influencer vendiendo productos de belleza y viajes de lujo, había desarrollado esta manera de hablarme que me hacía sentir pequeña, invisible, como si fuera un mueble más del apartamento que había que mantener limpio pero que no merecía consideración especial. Pero esa frase, «al menos sabes barrer», fue como un veneno que se extendió por todo mi cuerpo. Me hizo recordar todas las veces que me había levantado a las 5 de la mañana para plancharle la ropa antes de ir a mi trabajo en la fábrica textil. Todas las noches que me había quedado despierta, cosiendo botones y arreglando dobladillos porque, «mamá, tú lo haces mejor que nadie». Todos los fines de semana que había limpiado su apartamento mientras ella se iba de fiesta, porque es que tú tienes más tiempo libre que yo. Y aún así, callé, como tantas otras veces. Tragué saliva, respiré hondo y puse esa sonrisa que había aprendido a usar como escudo desde que su padre nos había abandonado cuando ella tenía 8 años. Esa sonrisa que decía, «no pasa nada, todo está bien.
Mamá siempre va a estar aquí para ti. Nuria siguió maquillándose como si acabara de comentar el clima. Se puso su gloss labial favorito. Se acomodó el cabello que se había hecho arreglar en una de esas peluquerías caras de Serrano. Y me miró por primera vez desde que había llegado. Por cierto, necesito que me hagas el favor de usar tu tarjeta para el hotel en Sevilla. Ya sabes que a mí no me pasa la mía desde que tuve ese problema con el banco. Te lo devuelvo cuando cobre de la campaña con esa marca de bolsos que te enseñé, me dijo mientras guardaba sus productos de maquillaje en esa bolsa de diseñador que le había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses. Por supuesto que dije que sí. Como siempre decía que sí. Como había dicho que sí cuando me pidió dinero para la entrada de su apartamento, cuando necesitó que le pagara el curso de marketing digital, cuando quiso que le comprara ese móvil de última generación, porque era una inversión para su trabajo. Siempre había una razón. Siempre había una promesa de devolución que nunca se cumplía. Y siempre había esa manera de pedírmelo que me hacía sentir que negarme sería cruel, egoísta, una traición a mi papel de madre. El apartamento se llenó del sonido de sus tacones contra el suelo mientras recogía sus cosas. Yo la seguía como una sombra, preguntándole si necesitaba algo más, si había desayunado, si llevaba suficiente ropa de abrigo. Ella respondía con monosílabos, absorta en su teléfono, contestando mensajes de personas que al parecer eran más importantes que la mujer que la había criado sola, que había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, que había vendido sus pocas joyas para que ella pudiera hacer ese viaje a Londres que le iba a cambiar la vida. Antes de irse, se paró frente al espejo una última vez. Se veía hermosa, radiante, llena de esa confianza que solo da el saber que tienes toda la vida por delante y alguien que siempre va a estar ahí para sostenerte cuando caigas. Me miró a través del reflejo y por un momento, solo por un momento, pensé que iba a decirme algo cariñoso, algo que aliviara el dolor que habían causado sus palabras anteriores. «Ah, y mamá», dijo, girándose hacia mí con esa sonrisa que había heredado de mí, pero que ahora usaba de una manera que yo nunca había aprendido. «Cuando vuelva, espero que hayas aprendido a usar el Wi-Fi. Ya es hora de que te modernices un poco. No puedes ser tan inútil para la tecnología toda la vida». Se fue riendo, arrastrando su maleta hacia la puerta, dejando tras de sí el aroma de su perfume caro y el eco de esa risa, que una vez había sido mi sonido favorito en el mundo. Yo me quedé parada en medio de mi sala, rodeada del silencio que había llegado tan abruptamente como ella se había ido. Miré a mi alrededor, las fotografías de sus graduaciones que colgaban de las paredes, los premios de sus concursos escolares que aún guardaba en la vitrina, el álbum de fotos de cuando era pequeña que siempre tenía sobre la mesa del café. Todo me recordaba a la niña dulce que una vez había sido, que me abrazaba fuerte cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era la mamá más linda del mundo, que prometía cuidarme cuando fuera grande. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento había criado a alguien capaz de mirarme como si fuera una molestia, una carga, una vieja útil con escoba? Me senté en mi silla, la misma donde acababa de maquillarse sin pedirme permiso. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar sin esconderme, sin disculparme, sin sentir que tenía que ser fuerte para alguien más. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en la madre perfecta, que todo lo tolera y todo lo perdona. Lloré por los sueños que había abandonado para que ella pudiera cumplir los suyos. Y lloré, sobre todo, porque había permitido que la persona más importante de mi mundo me tratara como si yo no fuera una persona, sino simplemente una función, un servicio, una escoba que sabía barrer. Después de que Nuria se fue, me quedé inmóvil en esa silla durante no sé cuánto tiempo. El apartamento se había llenado de un silencio extraño, como si las paredes mismas hubieran absorbido sus palabras crueles, y ahora las devolvieran en forma de eco silencioso que rebotaba en cada rincón. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y caminé hacia la cocina. Sobre la encimera estaba la taza de café que le había preparado y que ella ni siquiera había tocado. Aún estaba tibia. La tomé entre mis manos y me quedé allí parada, viendo cómo se formaba una pequeña película en la superficie del café con leche.
pensando en cuántas tazas como esa había preparado a lo largo de los años sin recibir ni un gracias. Fue entonces cuando comenzaron a llegar los recuerdos, como una avalancha que había estado contenida detrás de una presa muy frágil y que finalmente se había roto. Recordé aquel diciembre de 2019, cuando Nuria había llegado a casa llorando porque su jefe la había despedido de esa agencia de publicidad donde trabajaba. Tenía 28 años y acababa de firmar el contrato de alquiler de un apartamento en Chamberí, que costaba 1.200 euros al mes. Mamá, no puedo perder el apartamento. Si pierdo el apartamento, pierdo todo. Mis seguidores no van a tomarme en serio si vivo contigo. Necesito mantener mi imagen, me había dicho mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo de papel que había cogido de mi mesita de noche. Yo acababa de cobrar mi paga extra de Navidad. Eran 800 euros que había planeado usar para arreglar la tubería del baño, que llevaba meses goteando, y para comprarme un abrigo nuevo, porque el mío tenía ya 5 años y se me estaba deshaciendo por las costuras. Pero la miré llorar. Vi esa desesperación en sus ojos, y sin pensarlo 2 veces le dije, «No te preocupes, hija. Yo te ayudo con el alquiler hasta que encuentres trabajo». Durante 8 meses, hasta agosto de 2020, pagué yo sola los 1.200 euros de su apartamento. Tuve que pedir un préstamo personal al banco. Uno de esos que te destrozan con los intereses, pero que aprueban rápido cuando demuestras que tienes trabajo fijo. Trabajaba en una fábrica textil en las afueras de Madrid, en el turno de mañana que empezaba a las 6. Me levantaba a las 4:30, tomaba el autobús de la línea 656 que me llevaba hasta allí, y pasaba 8 horas cosiendo botones en camisas que luego se vendían en tiendas donde yo nunca podría comprar. Cuando llegaba a casa, con los dedos hinchados de tanto coser y la espalda doliendo por estar encorvada todo el día, todavía tenía que cocinar, limpiar, lavar la ropa. Y cada día, sin falta, Nuria me llamaba para contarme sobre su nueva estrategia de marca personal, sobre las marcas que la estaban contactando, sobre las colaboraciones que estaba por cerrar. Ya verás, mamá, cuando empiece a ganar dinero con Instagram, te voy a devolver todo y además te voy a comprar una casa más grande, me decía siempre. Y yo le creía, porque era mi hija, porque quería creer, porque necesitaba que todos esos sacrificios tuvieran algún sentido. En agosto finalmente consiguió algunos trabajos como influencer, pequeños, nada del otro mundo, pero lo suficiente para pagar su alquiler. Yo esperaba que me dijera algo sobre devolverme el dinero, al menos una parte. En su lugar, llegó a casa un día con bolsas de Zara y Pull&Bear. «Mamá, tuve que renovar mi armario. Ya sabes que esto es una inversión. Si no me veo bien en las fotos, no voy a conseguir más trabajos». Me explicó mientras se probaba un vestido que costaba lo mismo que yo gastaba en comida en una semana. Le pregunté, con mucho cuidado, tratando de no sonar exigente, «Hija, ¿crees que podrías empezar a devolverme algo de lo del alquiler? Es que el préstamo del banco me está ahogando un poco». Se puso seria. Me miró como si le hubiera pedido algo completamente irrazonable. «Mamá, yo pensé que era un regalo. O sea, ¿qué tipo de madre le cobra a su hija por ayudarla? Además, tú no tienes otros gastos. Vives en un apartamento que ya está pagado. No tienes coche, no sales. ¿Para qué quieres tanto dinero?» Me quedé muda, completamente muda, porque tenía razón en una cosa. Yo no tenía otros gastos porque había eliminado todo lo que no fuera absolutamente esencial de mi vida. No iba al cine, no comía en restaurantes, no me compraba ropa nueva, no viajaba, no tenía hobbies que costaran dinero. Mi vida se había reducido a trabajar para pagar sus cuentas y volver a casa a esperar sus llamadas. Pero recordé algo más, algo que me dolió aún más. El día de mi cumpleaños número 59, en marzo de ese mismo año, había estado trabajando horas extra durante semanas, cosiendo hasta que se me dormían las manos, para ganar un poco más de dinero porque sabía que se acercaba mi cumpleaños y quería comprarme algo especial. Nada extravagante, solo unos zapatos nuevos para ir a trabajar, porque los míos tenían un agujero en la suela que dejaba entrar el agua cuando llovía. Esa mañana me levanté esperando una llamada suya, un mensaje, algo, pero no llegó nada.
Pasé todo el día esperando. Por la tarde no pude más y la llamé yo. Ay, mamá. Perdón, se me olvidó completamente. Es que estoy súper liada preparando una campaña con una marca de maquillaje. ¿Te importa si te llamo mañana para felicitarte? Te prometo que te compenso. Nunca me compensó. Y cuando la llamé al día siguiente, me dijo que había estado tan ocupada que se le había vuelto a olvidar, pero que me mandaba muchos besos y abrazos virtuales. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré porque me di cuenta de que para mi propia hija, mi cumpleaños era menos importante que una campaña publicitaria. Lloré porque entendí que había criado a alguien capaz de olvidar el día en que su madre había nacido. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que yo había permitido que eso pasara. Durante años, cada vez que ella había sido cruel o indiferente conmigo, yo había encontrado excusas. Está estresada. Está en una etapa difícil. Cuando madure va a cambiar. Había normalizado su falta de respeto como si fuera algo natural, como si yo no mereciera ser tratada con dignidad por la persona que más amaba en el mundo. Me acordé de la Navidad pasada, cuando trajo a su novio de turno a comer a casa, un chico pijo de Pozuelo que estudiaba empresariales y que hablaba de dinero como si fuera lo único importante en la vida. Durante toda la comida, Nuria se la pasó disculpándose por el apartamento. Perdona que la casa sea tan pequeña, Pablo. Ya sabes que mi madre es de otra generación. No entiende la importancia de vivir bien, le decía mientras yo servía el cocido madrileño que había estado preparando desde el día anterior. No te preocupes, cariño, le respondía él, mirándome como si fuera parte del mobiliario. Mi abuela también vive en uno de estos apartamentos viejos. Es normal en personas de su edad. Y Nuria se reía. Se reía como si fuera gracioso que su novio me tratara como si fuera una anciana decrépita que no merecía consideración. Se reía mientras yo recogía los platos que habían ensuciado, mientras fregaba la cocina que habían llenado de grasa, mientras limpiaba las copas de vino que habían usado para brindar por su futuro brillante juntos. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cama y me pregunté cuándo había dejado de ser una persona para convertirme en un servicio. ¿Cuándo había pasado de ser Dolores, la mujer que tenía sueños y deseos propios, a ser simplemente la mamá de Nuria, cuya única función era facilitar la vida de su hija? Me levanté y fui al armario donde guardaba mis álbumes de fotos viejas. Busqué hasta encontrar una foto mía de cuando tenía la edad de Nuria ahora. Era una foto de una excursión que había hecho con mis compañeras de trabajo a El Escorial, antes de que ella naciera. En la foto estaba riendo, llevaba un vestido azul que me encantaba, y tenía los ojos brillantes de alguien que creía que la vida le tenía preparadas cosas maravillosas. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Dónde se había quedado esa Dolores que tenía planes propios, que se compraba vestidos bonitos, que salía de excursión los fines de semana? La había sacrificado, pedazo a pedazo, año tras año, para crear una versión de mí misma que existía únicamente para servir a otros. Había pensado que eso era amor, que eso era ser una buena madre. Pero ahora me daba cuenta de que lo único que había conseguido era criar a una hija que no sabía valorar los sacrificios de nadie, porque nunca había tenido que hacer ninguno. Cerré el álbum y volví a la cocina. La taza de café seguía allí, fría ya, con esa película de nata que se había vuelto más espesa. La tiré por el fregadero, y me quedé viendo cómo desaparecía por el desagüe, llevándose consigo el último rastro de su presencia en mi casa. Por primera vez en años, una pregunta apareció en mi mente con una claridad que me asustó. ¿Qué pasaría si un día simplemente dejara de estar disponible? ¿Si dejara de decir que sí a todo? Si Nuria tuviera que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones sin tener a su madre como red de seguridad, la pregunta me dio miedo, porque significaba imaginar un mundo donde mi relación con mi hija pudiera cambiar para siempre. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, me dio algo parecido a la esperanza. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Nuria no me había llamado desde que se fue, pero yo sabía exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo porque, como una masoquista emocional, revisaba constantemente su Instagram. Allí estaba ella, en París, frente a la Torre Eiffel,
con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. La descripción decía, finalmente aprendiendo a vivir sin culpas. A veces hay que alejarse de las energías tóxicas para encontrarse a una misma. Para self-love. Paris Vibes. Living my best life. Energías tóxicas. Esas éramos mi apartamento y yo, según mi propia hija. Seguí revisando. Roma. Comiendo pasta como si no hubiera mañana. Esto es lo que pasa cuando te liberas de las restricciones familiares. Lisboa. Bailando fado en las calles de Alfama. La libertad sabe a vino portugués y a noches sin límites. Cada foto era una bofetada. No solo porque no me había invitado, sino porque parecía estar celebrando específicamente mi ausencia, como si su felicidad dependiera de estar lejos de mí. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir los comentarios que intercambiaba con sus amigas. Una tal Carmen le había puesto, «¿Qué envidia me das? ¿Cómo hiciste para convencer a tus padres de que te pagaran el viaje?» Y Nuria había respondido, «Ja, ja, ja, no tuve que convencer a nadie. Mi madre vive para servirme. Le encanta sentirse necesaria. Si supieras lo fácil que es manipular a una mujer que nunca tuvo vida propia, solo tienes que hacerle creer que la necesitas y hace lo que quieras». Leí ese comentario 5 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlo completamente. Luego sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Corrí al baño y vomité. Literalmente vomité del asco, de la humillación, del dolor de darme cuenta de que mi hija no solo me despreciaba, sino que se burlaba de mí con sus amigas en las redes sociales. Me quedé sentada en el suelo del baño, con la espalda apoyada contra la pared fría, temblando. No de frío, sino de una mezcla de rabia y desesperación que nunca antes había sentido. Mi propia hija había reducido 30 años de maternidad a una estrategia de manipulación. Para ella, yo no era una persona que la amaba incondicionalmente. Era una idiota fácil de usar. Volví a mi móvil, aunque sabía que me iba a hacer más daño. Seguí leyendo. Otra amiga había comentado, «¿Pero no te da pena tu madre? O sea, estás sola allí mientras tú te das la gran vida». La respuesta de Nuria me terminó de romper. ¿Pena? Para nada. Ella eligió no tener vida propia. Eligió vivir a través de mí. Yo no le pedí que hiciera eso. Si ahora está sola, es porque nunca aprendió a ser una persona independiente. Yo no soy responsable de su vacío existencial. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Algo que llevaba años agrietándose finalmente se partió en dos. Me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que vi. Tenía los ojos hinchados de llorar, ojeras profundas, arrugas que parecían haberse multiplicado en los últimos días. Pero sobre todo, tenía la mirada apagada de alguien que había perdido completamente el respeto por sí misma. Durante los siguientes días, cada interacción cotidiana se volvió una tortura. Cuando iba a comprar al Mercadona de la esquina, la cajera me saludaba con simpatía. «¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo está tu hija?» Y yo tenía que fingir que todo estaba bien, que estaba orgullosa de que estuviera triunfando en Europa, mientras por dentro sabía que me había convertido en el chiste privado de su círculo de amigas influencers. Una tarde, mientras limpiaba su habitación porque había que mantenerla lista para cuando volviera, encontré un cuaderno donde había estado escribiendo ideas para sus redes sociales. En una página había una lista que decía Content Ideas, Mayo, Outfit Haul con la ropa que me compré con el dinero de Mamá Story sobre madres tóxicas que no dejan crecer a sus hijas, Post sobre independencia emocional y cómo cortar lazos familiares disfuncionales, colaboración con marca de maletas, escapando de la zona de confort y de casa. Me senté en su cama, sosteniendo ese cuaderno, y por primera vez entendí completamente la situación. No solo me estaba usando financieramente, me estaba usando como material de contenido. Mi dolor, mi soledad, mi supuesta toxicidad se habían convertido en su estrategia de marketing para conectar con otras jóvenes que querían justificar el maltrato a sus madres. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había justificado su comportamiento. Es joven, me decía. Está en una etapa rebelde. Cuando madure va a valorar todo lo que hice por ella. Pero ya tenía 30 años.
¿Cuándo exactamente iba a llegar esa madurez mágica que la convertiría en una persona decente? A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de Nuria. «Mamá, ¿puedes transferirme 200 euros? Se me acabó el dinero y necesito tomar el tren a Barcelona mañana. Te los devuelvo la semana que viene. Promesa». Miré el mensaje durante largo rato. Ni un «¿Cómo estás?», ni un «¿Te extraño?», ni un «Perdón por no haberte llamado». Solo una demanda directa de dinero, adornada con un corazoncito como si eso suavizara la transacción comercial en la que se había convertido nuestra relación. Por primera vez en mi vida, escribí «No», una sola palabra, sin explicaciones, sin disculpas. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era ella, llamándome por videollamada. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Finalmente contesté. Su cara apareció en la pantalla. Pero no era la cara de mi niña dulce que recordaba de años atrás. Era la cara de alguien genuinamente sorprendido de que yo hubiera osado negarle algo. Sus ojos tenían esa expresión de incredulidad que ponen los niños mimados cuando por primera vez en sus vidas alguien les dice que no. «¿Cómo que no, mamá? Solo son 200 euros. Tú no tienes otros gastos». «No», repetí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Porque esto no es normal en ti. Siempre me ayudas cuando te lo pido». «No», dije por tercera vez. Se puso roja de la rabia. «No me puedes hacer esto. Estoy en otro país. No tengo a nadie más a quien pedirle. No es mi problema», salió de mi boca. Y esas palabras me sorprendieron tanto a mí como a ella. «¿Mi problema? Soy tu hija. Se supone que las madres ayudan a sus hijas. Se supone que las hijas respetan a sus madres», le respondí. Y por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Colgué la llamada. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes. «Mamá, no seas así. Ya hablaremos cuando vuelva. Estás actuando muy raro. No sé qué te pasa, pero espero que se te pase pronto». Pero no había ni una disculpa, ni un reconocimiento de que tal vez me había tratado mal. Solo molestia porque su cajero automático humano había dejado de funcionar. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Preparé una manzanilla, como hacía mi abuela cuando estaba nerviosa, y me senté junto a la ventana que daba al patio interior. Eran las 4 de la mañana, y Madrid dormía, pero yo me sentía más despierta de lo que había estado en años. Por primera vez desde que Nuria se había ido, no me sentía sola, me sentía libre, como si hubiera roto una cadena invisible que llevaba arrastrando durante décadas. Tomé mi móvil y borré Instagram. No quería ver más fotos de su viaje pagado con mi humillación. No quería leer más comentarios sobre lo tóxica que era. No quería ser parte de su show. Después fui al armario donde guardaba sus cosas de cuando era pequeña. Cajas llenas de sus dibujos, sus juguetes, sus primeros dientes. Las moví a un rincón y saqué una caja que llevaba años sin abrir, mis propias cosas. Encontré el libro de poemas de Gloria Fuertes que me gustaba leer en la universidad. Encontré las cartas que me escribía mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Encontré la agenda donde apuntaba mis planes antes de que mi vida se convirtiera en una extensión de la vida de otra persona. Y encontré algo más, el espejo de mano que había heredado de mi abuela, envuelto en un pañuelo de seda. Me miré en él, y por primera vez en mucho tiempo, no vi solo a la mamá de Nuria, vi a Dolores, una mujer que había existido antes de ser madre y que podía volver a existir por sí misma. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Soñé que estaba en un tren, pero no sabía hacia dónde iba. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me daba miedo. 3 días después de mi primer no, cuando pensé que las cosas se habían calmado un poco, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Eran las 8 de la noche y estaba cenando tranquila en mi cocina. Por primera vez en años estaba comiendo sin televisión, sin distracciones, simplemente disfrutando el sabor de una tortilla española que había hecho solo para mí. Cuando sonó el teléfono fijo, casi nadie usaba ya ese número, así que me extrañó. «¿Señora Dolores Ortega Ruiz?».
preguntó una voz profesional del otro lado. Sí, soy yo. Le habla Jennifer Molina del Hotel Santa Clara Boutique, en Sevilla. La llamo porque necesitamos confirmar el pago de la habitación 304. Su tarjeta de crédito fue rechazada y necesitamos autorizar el cargo nuevamente. El mundo se detuvo. Completamente. Disculpe, ¿qué habitación? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La habitación está reservada a nombre de Nuria Ortega para 3 noches, del 15 al 18 de mayo. El monto total es de 450 euros, más 50 euros de extras del minibar y room service de ayer por la noche. 500 euros. Más de la mitad de mi sueldo mensual. En una habitación de hotel que yo no había autorizado, para una hija que me había llamado energía tóxica en las redes sociales. Señora, ¿está usted ahí? Insistió la recepcionista. Sí, estoy aquí. Respiré profundo y por primera vez en mi vida, sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, no de vergüenza, sino de una rabia pura y cristalina que nunca antes había experimentado. Cancele todo. Cancele la habitación inmediatamente. ¿Perdón? Que cancele todo. Esa persona está usando mi tarjeta sin mi autorización. No voy a pagar ni un euro más. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora, pero la huésped ya está alojada en el hotel. Si cancela el pago, tendríamos que pedirle que abandone las instalaciones inmediatamente. Perfecto, dije. Y al escuchar mi propia voz, me di cuenta de que sonaba como una persona completamente diferente. Más segura. Más firme. Que abandone las instalaciones inmediatamente. Entiendo. Procederemos según el protocolo del hotel. Gracias por llamar. Colgué el teléfono y me quedé allí parada, temblando. No de miedo, sino de algo que no había sentido en décadas. Poder. Por primera vez en 30 años, había tomado una decisión que ponía mis propias necesidades antes que las de mi hija. No tuve que esperar mucho para las consecuencias. A los 10 minutos exactos, mi móvil empezó a sonar. Era Nuria, llamándome por videollamada. Su nombre apareció en la pantalla y por un momento dudé si contestar, pero quería ver su cara. Quería ver cómo reaccionaba cuando se diera cuenta de que su cajero automático humano había dejado de funcionar definitivamente. Contesté. La cara que apareció en mi pantalla era la de alguien completamente fuera de sí. Tenía el cabello revuelto, sin maquillaje, y estaba claramente en el lobby del hotel rodeada de su equipaje. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritó tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. ¿Cancelaste el hotel? ¿Estás completamente loca? No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy completamente cuerda por primera vez en años. Estoy en otro país. Estoy sola. No tengo dónde quedarme. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de frustración de alguien que nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. No es mi problema. Repetí las mismas palabras que había usado 3 días antes, y cada vez sonaban más naturales saliendo de mi boca. Eres mi madre. Se supone que las madres cuidan a sus hijas. Se supone que las hijas respetan a sus madres, le contesté. Y tú llevas años tratándome como tu empleada personal. Su expresión cambió. Por un momento, vi algo parecido al shock en sus ojos, como si fuera la primera vez que alguien le decía que su comportamiento era inaceptable. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás actuando muy raro. Esto no es normal en ti. Tienes razón, le dije. Y sentí como algo dentro de mí se asentaba, como una pieza de rompecabezas que finalmente encontraba su lugar. Lo normal en mí era dejar que me pisotearas. Lo normal era tragar tus humillaciones y pagar tus caprichos. Pero resulta que ya no quiero ser normal. No puedes dejarme aquí. No tengo dinero. Eres una influencer exitosa, ¿no? Tienes miles de seguidores, marcas que te patrocinan, un novio rico. Estoy segura de que encontrarás la manera de arreglártelas. «Nada de eso es real», gritó, y por primera vez en años escuché algo parecido a la honestidad en su voz. La mayoría de mis seguidores son bots. Las marcas apenas me pagan. Pablo terminó conmigo la semana pasada. Todo es una mentira. Solo tengo a ti. Ahí estaba.
La verdad, después de años de hacerme sentir como si fuera una carga, como si fuera afortunada de que ella me tolerara, resultaba que yo era lo único real que tenía en su vida. Yo era su única red de seguridad, y lo había sabido todo este tiempo. ¿Y por qué piensas que eso me hace sentir mejor? Le pregunté. ¿Por qué piensas que saber que solo me necesitas cuando no tienes a nadie más va a hacer que quiera ayudarte? Se quedó callada. Por primera vez en la conversación, no tenía una respuesta inmediata. ¿Mamá? Empezó con una voz más pequeña, más vulnerable. Por favor, te prometo que cuando vuelva vamos a hablar. Te prometo que voy a cambiar. Nuria, le dije, y mi voz sonó cansada, como si estuviera hablando con una niña pequeña que había hecho una travesura muy grave. Tienes 30 años. Si no has aprendido a tratarme con respeto a esta altura de tu vida, no vas a aprenderlo porque te quedaste sin hotel. ¡Pero te amo!, gritó desesperada. No, le dije con una claridad que me dolió en el alma. No me amas. Amas lo que hago por ti. Amas tener una madre que nunca dice que no, que nunca pide nada a cambio, que siempre está disponible para resolver tus problemas. Pero a mí, a Dolores, no me conoces ni me amas. Se quedó completamente muda. Podía ver cómo procesaba mis palabras, cómo se daba cuenta de que tenía razón. Voy a colgar ahora, continué, y voy a apagar el teléfono. Necesito unos días para pensar. Cuando vuelvas a Madrid, si es que vuelves, podemos hablar. Pero va a ser una conversación entre dos adultas, no entre una madre desesperada y una hija manipuladora. Mamá, espera, colgué. Inmediatamente apagué el móvil y desconecté el teléfono fijo de la pared. El silencio que siguió fue diferente a cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades de la libertad. Me fui a la cocina y me preparé una copa de vino. Era un vino barato que había comprado en el Mercadona, pero lo serví en la copa de cristal buena que reservaba para ocasiones especiales y que llevaba años sin usar, porque aparentemente nunca había ocasiones lo suficientemente especiales. Me senté en mi sillón favorito, el que Nuria siempre criticaba por ser demasiado viejo y feo, y bebí mi vino despacio, saboreando cada sorbo. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola en mi apartamento, y no me sentía abandonada. Me sentía libre, como si me hubiera quitado un abrigo que llevaba puesto desde hacía tanto tiempo, que había olvidado lo que se sentía estar sin él. Miré a mi alrededor, y por primera vez vi mi apartamento con ojos nuevos. No era pequeño y deprimente como siempre me hacía sentir Nuria. Era acogedor. Era mío. Tenía libros que me gustaban, plantas que había cuidado con amor, fotografías de momentos felices de mi vida antes de convertirme en madre. Esa noche, por primera vez en años, no revisé mi teléfono antes de dormir para ver si tenía mensajes de ella. No me preocupé por si estaba bien, si había comido, si necesitaba algo. Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. Y cuando desperté a la mañana siguiente, lo primero que pensé no fue, ¿qué necesitará Nuria hoy?, sino, ¿qué quiero hacer yo hoy? Era una pregunta que no me había hecho en tanto tiempo que casi había olvidado cómo formularla. Pero ahí estaba, flotando en mi mente como una promesa de que tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para volver a ser una persona completa, una persona que existía por sí misma, no como extensión de nadie más. Una persona llamada Dolores, que había estado esperando pacientemente durante 30 años a que alguien la volviera a tomar en cuenta. Y ese alguien, me di cuenta, tenía que ser yo misma. Desperté esa mañana sin alarma por primera vez en años. No tenía que levantarme temprano para llamar a Nuria y preguntarle cómo había dormido. No tenía que revisar mi móvil para ver si necesitaba algo urgente. No tenía que planificar mi día alrededor de sus posibles crisis o demandas. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Me quedé en la cama unos minutos más, sintiendo las sábanas suaves contra mi piel, escuchando los sonidos matutinos de Madrid que se despertaba, el autobús de la línea 3 frenando en la parada de abajo, el señor del 5.º piso regando sus plantas en el balcón, la panadería de la esquina subiendo la persiana metálica. Eran sonidos que siempre habían estado ahí,
pero que yo nunca me había detenido a escuchar realmente porque siempre estaba demasiado ocupada, preocupándome por otra persona. Me levanté despacio, sin prisa, y me dirigí a la cocina. Pero en lugar de preparar el desayuno rápido y funcional de siempre, café con leche y una tostada mientras revisaba el móvil, decidí hacer algo que no había hecho en años. Desayunar como si fuera un domingo especial. Saqué los huevos, el jamón serrano que había comprado en Navidad y que había estado guardando para una ocasión especial. Puse música, esa radio clásica que me gustaba, pero que Nuria siempre cambiaba cuando venía, y me preparé un desayuno de verdad. Mientras cocinaba, me di cuenta de que había olvidado lo relajante que podía ser hacer cosas por el simple placer de hacerlas bien, no para impresionar a nadie, no porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque yo merecía cuidarme a mí misma. El teléfono fijo sonó 3 veces durante el desayuno. No contesté. También había conectado el móvil y tenía 47 llamadas perdidas de Nuria y varios mensajes que no leí. Los ignoré. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en más de 10 años. Me vestí sin pensar en si tendría que salir corriendo a ayudar a alguien. Me puse mi vestido azul favorito, ese que Nuria siempre criticaba diciéndome que me hacía ver mayor. Me miré en el espejo y me gustó lo que vi. No me veía mayor. Me veía como una mujer de 60 años que finalmente había decidido importarle a alguien. A ella misma. Salí a caminar por el barrio sin rumbo fijo. Caminé por la calle Fuencarral, que siempre había visto desde el autobús camino al trabajo, pero por la que nunca me había dado el tiempo de pasear. Entré en librerías pequeñas, miré escaparates, me senté en bancos de plazas donde nunca había tenido tiempo de sentarme. En una librería de segunda mano cerca de Malasaña, encontré un libro de cocina mediterránea que me llamó la atención. Era caro para mi presupuesto normal, pero me di cuenta de que ya no tenía un presupuesto normal. Ya no tenía que calcular cuánto dinero necesitaba guardar para los caprichos de Nuria, para sus emergencias ficticias, para sus inversiones en su carrera. Compré el libro, y también compré una novela de Isabel Allende que había querido leer durante años, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Almorcé sola en un pequeño restaurante cerca del Rastro. Pedí paella, algo que nunca hacía porque era muy caro para una persona sola, según mi lógica de madre económica. Pero mientras saboreaba cada grano de arroz, cada mejillón, cada trozo de pollo, me di cuenta de que había estado privándome de pequeños placeres durante años para poder financiar los grandes caprichos de mi hija. La camarera, una mujer de mi edad con acento andaluz, se acercó cuando estaba terminando. ¿Está todo bien, guapa? Te veo muy relajada, muy en paz. Sí, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Estoy muy en paz. Se nota. Hay mujeres que cuando finalmente se ponen a sí mismas primero, se les ve en la cara, como si hubieran dejado de cargar un peso muy grande. Sus palabras me resonaron profundamente. Era exactamente lo que estaba sintiendo, como si hubiera dejado de cargar un peso enorme que había llevado tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía estar sin él. Por la tarde, hice algo que había estado posponiendo durante meses. Fui al médico. No porque estuviera enferma, sino porque quería hacerme un chequeo general. Durante años había estado tan ocupada cuidando de todo el mundo que había olvidado cuidar de mí misma. La doctora Ramírez, que me conocía desde hacía años, notó inmediatamente la diferencia. Dolores, te ves muy bien. ¿Has cambiado algo en tu rutina? Te veo menos tensa, menos cansada. He dejado de preocuparme tanto por otras personas, le dije. Y al escucharme decirlo en voz alta me di cuenta de lo liberador que sonaba. Ah, sonrió con complicidad. El síndrome de la madre perpetua. Lo veo muy seguido en mujeres de tu edad. Es increíble lo que pasa con la salud cuando finalmente aprenden a decir que no. Resulta que tenía razón. Mi presión arterial había bajado significativamente desde mi última visita 6 meses atrás. El dolor de espalda crónico que tenía desde hacía años había disminuido. Incluso había perdido peso sin proponérmelo. El estrés de vivir para otros es una enfermedad silenciosa, me explicó la doctora.
Cuando finalmente te enfocas en ti misma, el cuerpo responde inmediatamente. Esa noche, en lugar de cenar las sobras de algo que había cocinado pensando en los gustos de Nuria, me preparé exactamente lo que a mí me apetecía: una ensalada mediterránea con queso de cabra, nueces y una vinagreta que hice siguiendo una receta del libro que había comprado esa mañana. Cené en mi pequeño balcón, viendo el atardecer sobre los tejados de Madrid. Era un balcón que apenas usaba porque Nuria siempre decía que era demasiado pequeño y deprimente, pero esa noche me pareció perfecto, íntimo, acogedor, mío. Mientras comía, recordé una conversación que había tenido con mi vecina Carmen hacía unas semanas. Carmen tenía 65 años y vivía sola desde que se había divorciado 5 años atrás. Al principio daba miedo, me había dicho. Después de 30 años cuidando a un marido y 2 hijos, no sabía qué hacer conmigo misma. Pero ¿sabes qué descubrí? Que soy muy buena compañía para mí misma, que puedo ser feliz sin necesidad de que alguien más me valide o me necesite. En ese momento no había entendido completamente lo que me decía, pero ahora, sentada en mi balcón, cenando mi comida favorita y viendo mi atardecer favorito, lo entendí perfectamente. Era buena compañía para mí misma. Había olvidado eso durante tantos años de definirme únicamente en relación a otras personas que había perdido de vista el hecho de que yo, sola, era una persona completa e interesante. Después de cenar, hice algo que no había hecho en años. Me di un baño largo con sales que había tenido guardadas desde Navidad pasada. Me puse música suave, encendí una vela y me quedé en el agua tibia hasta que se me arrugaron los dedos. No pensé en Nuria ni una sola vez durante ese baño. No me pregunté si estaría bien, si habría encontrado dónde quedarse, si me estaría odiando. Por primera vez en 30 años, sus problemas no eran mi problema. Antes de acostarme, conecté el móvil por un momento. Tenía 73 llamadas perdidas y decenas de mensajes. Los primeros eran de Nuria, desesperados, suplicantes, furiosos por turnos. Pero también había mensajes de números que no reconocía. Resulta que Nuria había empezado a llamar a gente que ni siquiera sabía que tenía mi número. Antiguos compañeros de trabajo míos, la portera del edificio, hasta el dentista. Les contaba que yo había perdido la razón y les pedía que me convencieran de ayudar a mi hija que está en peligro en el extranjero. En lugar de enfurecerme, me reí. Era tan típico de ella transformar su problema en una campaña de manipulación masiva, intentar hacer que otras personas resolvieran por ella el lío que se había creado. Pero esta vez no iba a funcionar. Escribí un solo mensaje dirigido a ella. Nuria, voy a estar desconectada unos días más. Cuando vuelvas, podemos hablar como adultas. Hasta entonces, espero que aprendas a resolver tus problemas sin usar a otras personas como herramientas. Apagué el móvil nuevamente y me fui a dormir. Esa noche soñé que estaba plantando un jardín. En el sueño, llevaba años queriendo plantar flores, pero siempre había alguien que necesitaba mi atención, que requería mi tiempo, que tenía una crisis más urgente que mi deseo de ver crecer algo hermoso. En el sueño, finalmente tenía tiempo. Plantaba rosas, lavanda, girasoles. Y cuando despertaba, el jardín estaba lleno de colores y aromas, y yo estaba sola pero no solitaria, rodeada de la belleza que había creado con mis propias manos. Desperté con una sonrisa en los labios y una claridad que no había sentido en décadas. Sabía exactamente qué quería hacer ese día, y por primera vez en 30 años, nadie iba a impedírmelo. Una semana después de mi despertar, mientras estaba en la cocina preparando una merienda que había visto en mi nuevo libro de cocina mediterránea, unas tostadas con tomate, aceite de oliva y jamón ibérico que me había comprado sin sentir culpa por el precio, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. Nuria había vuelto. No me sobresalté. No corrí hacia la puerta para recibirla con los brazos abiertos como habría hecho antes. Simplemente continué untando el tomate en el pan, escuchando sus pasos lentos en el recibidor, el sonido de su maleta arrastrándose por el suelo. Durante varios minutos no dijo nada. Yo podía sentir su presencia en la entrada, probablemente observando los pequeños cambios que había hecho en el apartamento durante su ausencia.
las flores frescas que había comprado para la mesa del comedor, los libros nuevos apilados junto a mi sillón favorito, la manta nueva que había extendido sobre el sofá porque me gustaba su color azul celeste. Finalmente, apareció en la cocina. Lo primero que noté fue lo diferente que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y llevaba la misma ropa con la que había salido de viaje una semana atrás, pero ahora arrugada y manchada. Su cabello, siempre perfectamente peinado para las fotos de Instagram, estaba grasoso y recogido en una cola de caballo desprolija. Pero lo que más me impresionó fue su expresión. No era la cara de la joven arrogante y segura de sí misma que había salido de mi casa llamándome vieja con escoba. Era la cara de alguien que había sido golpeado por la realidad y que finalmente había entendido que las consecuencias de sus actos eran reales. «Hola, mamá», dijo con una voz muy pequeña, muy diferente al tono demandante que había usado conmigo durante años. «Hola, Nuria», respondí sin dejar de preparar mi merienda. «¿Cómo estuvo tu viaje?» Se quedó callada durante un momento, como si no supiera cómo responder a una pregunta tan simple. «Horrible», admitió finalmente, y se sentó en una de las sillas de la cocina sin pedirme permiso, algo que normalmente habría hecho con la confianza de quien se siente dueño del espacio. Pero ahora lo hizo con cautela, como una invitada que no está segura de ser bienvenida. «Lamento escuchar eso», dije, y me sorprendió darme cuenta de que era sincera. No me alegraba que hubiera sufrido. Simplemente había dejado de sentir que su sufrimiento era mi responsabilidad. «Tuve que dormir en una estación de tren en Sevilla», continuó con voz quebrada. «Después conseguí un albergue juvenil, pero era horrible. Había cucarachas, el baño estaba sucio, y mis compañeras de habitación eran unas adolescentes alemanas que se la pasaron riéndose de mí porque claramente no encajaba ahí». Siguió hablando, contándome sobre cómo había tenido que vender su reloj de marca para pagar el tren de vuelta a Madrid, sobre cómo había comido solo pan y agua durante 2 días, sobre cómo había llorado en baños públicos de estaciones de tren. Yo la escuché en silencio mientras terminaba de preparar mi merienda. Cuando acabé, me serví un vaso de agua con gas, otra pequeña indulgencia que me había permitido durante la semana, y me senté frente a ella. «¿Y qué aprendiste?», le pregunté. La pregunta la descolocó completamente. Esperaba compasión, disculpas, que corriera a abrazarla y a decirle que todo estaría bien, que mamá estaba ahí para arreglar todo como siempre. «¿Qué aprendí?», repitió, como si no entendiera la pregunta. «Sí, acabas de contarme sobre una semana muy difícil. Me pregunto qué conclusiones sacaste de esa experiencia». Se quedó callada durante largo rato. Pude ver cómo su cerebro trabajaba, procesando la pregunta, dándose cuenta de que no tenía una respuesta preparada. «Aprendí que es muy difícil estar sola», dijo finalmente. «¿Y? ¿Y qué? ¿Eso es todo? ¿Que es difícil estar sola?». Nuria me miró con una expresión confundida, como si esperara que yo llenara los blancos, que le diera las respuestas como siempre había hecho. «Mamá, no entiendo qué quieres que diga. Quiero que me digas si entendiste por qué cancelé tu hotel». Su expresión cambió inmediatamente. Vi un destello del enojo familiar, de la indignación que siempre mostraba cuando alguien osaba pedirle que se responsabilizara por sus actos. «Porque te volviste loca», dijo con un tono más duro. «Porque decidiste castigarme por no sé qué razón». «No», le dije con calma. «Cancelé tu hotel porque llevas años tratándome como tu empleada personal. Y esa noche me di cuenta de que yo se lo había permitido». «Yo nunca te traté como mi empleada». Me levanté, fui al cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué algo que había impreso durante la semana. Capturas de pantalla de sus comentarios en Instagram, incluido aquel donde se burlaba de mí con sus amigas. Puse las hojas sobre la mesa, frente a ella. Mi madre vive para servirme. Le encanta sentirse necesaria. Si supieras lo fácil que es manipular a una mujer que nunca tuvo vida propia, leí en voz alta. Ella eligió no tener vida propia. Yo no soy responsable de su vacío existencial. Vi cómo su cara se ponía pálida mientras reconocía sus propias palabras. «Mamá, eres vieja, pero al menos sabes barrer», continué. «Esas fueron tus palabras exactas antes de irte de viaje.
Nuria se cubrió la cara con las manos. Por primera vez desde que había entrado, parecía genuinamente avergonzada. No pensé que fueras a leerlo, murmuró. Ah, perfecto. Entonces está bien burlarse de tu madre públicamente mientras nadie se entere de que lo leí. No, no quise decir eso. ¿Qué quisiste decir, Nuria? Se quedó callada durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Quise decir que me daba vergüenza depender tanto de ti, que era más fácil fingir que tú eras la patética que admitir que yo era quien no sabía vivir sin ayuda. Ahí estaba, la primera grieta real en su armadura de arrogancia. Continúa, le dije. Todas mis amigas tienen padres ricos, o novios que las mantienen, o trabajos de verdad. Yo solo te tengo a ti. Y me daba vergüenza que se enteraran de que a los 30 años todavía necesito que mi mamá me pague las cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de humillación genuina, de alguien que finalmente se había visto a sí misma con claridad. Entonces decidiste que era mejor humillarme a mí que admitir tu propia situación, dije. Sí, admitió. Y por primera vez en años no trató de justificar su comportamiento. Sí. Eso fue exactamente lo que hice. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento horrible, dijo, y comenzó a llorar de verdad. Me siento como una mierda de persona. Me siento como si hubiera tratado a la única persona que me ama como si fuera basura. Me quedé callada, dejando que procesara completamente lo que acababa de decir. Mamá, continuó entre sollozos. Perdóname. Por favor, perdóname. Sé que no tengo derecho a pedírtelo. Sé que he sido horrible contigo durante años. Pero por favor, no me dejes. Eres lo único real que tengo en mi vida. Nuria, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No te voy a dejar. Pero tampoco voy a volver a ser tu empleada emocional. Me miró con esperanza y confusión a la vez. Si quieres quedarte en esta casa, vas a vivir aquí como mi hija, no como mi jefa. Vas a contribuir económicamente con los gastos. Vas a tratarme con respeto. Vas a pedirme las cosas por favor, no exigírmelas. Y sobre todo, vas a entender que yo también soy una persona con necesidades, deseos y límites. Sí, dijo inmediatamente. Sí, a todo. Lo que tú digas. No, le dije. No, lo que yo diga. No quiero otra relación donde una de las dos tiene todo el poder. Quiero una relación donde ambas somos adultas que se respetan mutuamente. Se quedó callada, procesando mis palabras. ¿Crees que puedes hacer eso? Le pregunté. No lo sé, admitió con honestidad. No sé cómo ser una hija que no trata a su madre como una sirvienta. Pero quiero aprender. De verdad quiero aprender. Por primera vez desde que había regresado, sentí algo parecido a la esperanza. Entonces empecemos por el principio. Le dije, ¿tienes hambre? Sí, respondió. ¿Me ayudas a preparar la cena? Yo no sé cocinar. ¿Te voy a enseñar? Nuria se levantó despacio, como si tuviera miedo de hacer algún movimiento en falso. ¿En serio vas a darme otra oportunidad? Te voy a dar la oportunidad de conocer a tu madre, le dije, y de que ella te conozca a ti. No como la madre perfecta que todo lo tolera, y no como la hija que todo lo exige. Como dos mujeres adultas que están emparentadas y que van a intentar construir algo nuevo. Esa noche, por primera vez en años, cocinamos juntas. Nuria quemó las cebollas, cortó los tomates de forma irregular y derramó aceite en el suelo. Pero me preguntó qué estaba haciendo antes de tocar cada cosa. Me dijo, por favor y gracias. Y cuando probó el resultado final, me dijo que era la comida más rica que había probado en mucho tiempo. No sé si era verdad, pero por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, mi hija finalmente estaba lista para convertirse en una persona que pudiera amar de verdad, en lugar de solo usar. 3 meses después de lo que yo había empezado a llamar en mi mente la noche de la cena quemada, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. La transformación no había sido dramática ni instantánea. Había sido gradual, como el cambio de las estaciones.
donde un día te das cuenta de que los árboles tienen hojas nuevas y no recuerdas exactamente cuándo comenzaron a brotar. Nuria había mantenido su palabra. No perfectamente. Hubo recaídas, momentos donde volvía a sus viejos patrones de exigir en lugar de pedir, de asumir en lugar de preguntar. Pero cada vez que yo le señalaba su comportamiento, ella se disculpaba genuinamente y corregía su actitud. Más importante aún, había conseguido trabajo. No era el trabajo glamoroso que había imaginado para sí misma, sino un puesto administrativo en una empresa de marketing digital en 4 Caminos. Ganaba 1.200 euros al mes. Nada extraordinario, pero lo suficiente para contribuir con 400 euros a los gastos de la casa y mantener sus propios gastos personales. El primer día que me entregó esos 400 euros, lloró. Nunca había entendido cuánto cuesta vivir, me dijo mientras ponía los billetes en mi mano. Nunca me había dado cuenta de que cada euro que me dabas era un euro que tú no te comprabas algo para ti. Pero el cambio más profundo no estaba en Nuria, estaba en mí. Una mañana de sábado, mientras ella se había ido a trabajar. Sí, trabajaba algunos sábados, otro concepto que había tenido que aprender. Decidí hacer algo que llevaba meses posponiendo. Fui al salón de belleza que estaba a 3 calles de casa, ese al que siempre había mirado desde afuera, pero donde nunca había entrado, porque era un gasto innecesario. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una chica joven con el cabello teñido de rosa chicle. «Me gustaría cortarme el pelo». «Por supuesto». «¿Tiene alguna idea de lo que quiere?» Había llevado una foto que había recortado de una revista que encontré en el médico. Era el cabello de una actriz española de mi edad, un corte moderno pero elegante, más corto de lo que había llevado el pelo en los últimos 20 años. «Quiero esto», le dije mostrándole la foto. «Y también quiero teñirme algunas mechas». La estilista, que se llamaba Rocío y tenía acento sevillano, me miró con una sonrisa enorme. «Me encanta. ¿Sabes qué? Tienes una cara preciosa para ese corte. Y unas mechas castaño claro te van a quedar divinas con tu tono de piel». Durante las 3 horas que estuve en el salón, Rocío y yo hablamos de todo. De nuestros hijos, de nuestros trabajos, de los cambios que habíamos hecho en nuestras vidas. Ella me contó que había abierto su propio salón después de divorciarse de un marido que creía que mi trabajo era un pasatiempo. «Lo más difícil», me dijo mientras aplicaba el tinte, «no fue conseguir el dinero para el local o aprender a manejar el negocio. Lo más difícil fue convencerme a mí misma de que merecía perseguir lo que quería». Cuando terminó y me mostró el resultado en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. El corte enmarcaba mi rostro de una manera que me hacía ver años más joven, y las mechas le daban luminosidad a mi cara. Pero más que el cambio físico, era la expresión de la mujer en el espejo. Se veía segura, satisfecha consigo misma, radiante. «¿Te gusta?», preguntó Rocío. «Me encanta», le dije. Y era completamente cierto. Me veo como yo. Cuando llegué a casa, Nuria estaba en la cocina preparando la merienda. Al verme, se quedó boquiabierta. «Mamá, estás preciosa. Pareces otra persona». «Gracias, hija», le dije. Y me di cuenta de que había dicho «hija» con cariño genuino, no con la resignación cansada que había caracterizado nuestras interacciones durante años. Esa noche, mientras cenábamos, ahora siempre cenábamos juntas, era una de las nuevas reglas que habíamos establecido, Nuria me hizo una pregunta que me sorprendió. «Mamá, ¿tú eras feliz antes de que yo naciera?». La pregunta me dejó pensativa. No era algo en lo que hubiera reflexionado profundamente en años. «Sí», le dije finalmente. Era muy feliz. Tenía planes, sueños, una vida social activa. Me gustaba mi trabajo, salía con amigas, leía mucho, iba al cine. «¿Y qué pasó? Naciste tú», le dije, y al ver su expresión preocupada, añadí rápidamente. «Y fue lo más maravilloso que me había pasado, pero creo que en algún punto dejé de ser Dolores y me convertí únicamente en la mamá de Nuria. Perdí mi identidad personal. ¿Te arrepientes?». «No me arrepiento de haberte tenido, pero sí me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. Y sobre todo,
Me arrepiento de haberte enseñado que era normal que una mujer desapareciera para que otros pudieran existir. Nuria asintió lentamente. ¿Y ahora? ¿Ahora eres feliz? Ahora estoy aprendiendo a ser feliz otra vez, le dije. Y es increíble descubrir que a los 60 años todavía puedo sorprenderme a mí misma. Una semana después, hice algo que había estado considerando durante meses. Me apunté a clases de baile en el Centro Cultural del barrio. Eran clases de sevillanas, algo que siempre había querido aprender pero que nunca había tenido tiempo para hacer. La primera noche llegué nerviosa, con un vestido nuevo que me había comprado específicamente para la ocasión. El grupo era principalmente de mujeres de mi edad, algunas divorciadas, otras viudas, unas pocas casadas cuyos maridos no tenían tiempo para estas cosas. La profesora, una mujer andaluza de 50 años llamada Mercedes, tenía una energía contagiosa. «Señoras», nos dijo la primera noche, «aquí venimos a recuperar la mujer que llevamos dentro, la que sabe moverse, la que sabe ocupar espacio, la que no pide permiso para brillar». Durante esa primera clase, me sentí torpe y fuera de lugar. Mis pies no coordinaban con mis brazos, no entendía los pasos. Me sentía ridícula, pero había algo liberador en el simple acto de mover el cuerpo por placer, sin ningún propósito más que el disfrute personal. Al final de la clase, mientras nos poníamos los abrigos, una de mis compañeras, una mujer llamada Pilar que había enviudado 2 años atrás, se acercó a mí. «Es tu primera vez, ¿verdad?» «Sí, y se nota», le dije riéndome. A mí me pasó igual. Pero ¿sabes qué? Después de 35 años cuidando a un marido enfermo, estas 2 horas a la semana son las únicas que son completamente mías. No importa si bailo bien o mal, importa que estoy aquí para mí. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Era exactamente lo que estaba sintiendo, que finalmente tenía tiempo que era completamente mío. Actividades que no tenían que ver con ser útil para nadie más. Las clases se convirtieron en el punto culminante de mi semana. Martes y jueves por la noche, de 8 a 10, yo era simplemente Dolores la bailarina. No Dolores la madre, no Dolores la empleada, no Dolores la mujer que resolvía problemas ajenos. Solo Dolores, aprendiendo a mover su cuerpo al ritmo de la música andaluza. Después de 2 meses, Mercedes nos propuso participar en una pequeña presentación en las fiestas del barrio. No tienen que ser perfectas, nos dijo. Solo tienen que disfrutar y mostrar lo que han aprendido. Esa noche, después de clase, llegué a casa emocionada y le conté a Nuria sobre la presentación. «Mamá, qué genial. ¿Puedo ir a verte? ¿De verdad quieres venir?» «Por supuesto. Quiero ver a mi madre brillar». El día de la presentación, me desperté con nervios como no había sentido en años. Pero eran nervios buenos. La adrenalina de quien está a punto de hacer algo que importa. Algo que le da ilusión. Me puse el vestido de lunares que había comprado para la ocasión, me maquillé con más cuidado del habitual y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada irradiaba una confianza que no había visto en años. Cuando llegué al centro cultural, encontré a Nuria esperándome en primera fila. Había venido con flores, unas rosas rojas preciosas, y tenía una expresión de orgullo genuino en su cara. La presentación duró apenas 10 minutos, pero fueron los 10 minutos más liberadores de mi vida adulta. Bailé sin pensar en si me veía bien o mal, sin preocuparme por la opinión de otros, simplemente disfrutando del movimiento, de la música, de la sensación de estar completamente presente en mi propio cuerpo. Cuando terminamos, el público aplaudió entusiasmado. Nuria se levantó y gritó, «¡Esa es mi mamá!», con una emoción que no le había visto desde que era pequeña. Después, mientras recogíamos, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, nunca te había visto tan viva». «Es que nunca había estado tan viva», le dije, dándome cuenta de que era absolutamente cierto. Esa noche, en casa, mientras tomábamos una copa de vino para celebrar, otra pequeña indulgencia que me había permitido, Nuria me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para volver a empezar, que una mujer puede reinventarse a cualquier edad,
que no tenemos que quedarnos atrapadas en versiones de nosotras mismas que ya no nos sirven. ¿Eso aprendiste? Eso y mucho más. Aprendí que respetarte a ti es respetarme a mí misma, que quererte bien es la mejor manera de enseñarme a quererme bien. Por primera vez en 30 años, sentí que había hecho algo completamente correcto como madre. No al sacrificarme, no al permitir que me pisotearan, sino al mostrarle con el ejemplo que las mujeres merecemos amor propio, respeto y la libertad de perseguir nuestros propios sueños. Esa noche dormí con una paz profunda, sabiendo que finalmente había encontrado el equilibrio entre ser una buena madre y ser una mujer completa, y que ambas cosas no solo eran compatibles, sino que se fortalecían mutuamente. 6 meses después de mi presentación de baile, estoy sentada en la terraza de un pequeño café en La Latina, esperando a mi amiga Carmen para nuestro almuerzo semanal. Es una tradición que comenzamos hace 3 meses, cuando finalmente acepté su invitación después de años de declinarla porque tenía que estar disponible por si Nuria me necesitaba. El sol de abril calienta mi rostro, y tengo entre las manos una copa de vino blanco que pedí sin sentir ni una pizca de culpa. A mi lado, en una silla vacía, reposa una bolsa con 3 libros nuevos que acabo de comprar en la librería de la esquina. Uno es una novela de Elena Poniatowska que llevaba años queriendo leer. Otro es un libro de cocina italiana. Y el tercero es algo completamente nuevo para mí, un manual de jardinería urbana. La semana pasada decidí convertir mi pequeño balcón en un jardín, no porque necesite ahorrar dinero en verduras, sino porque descubrí que me fascina la idea de crear algo hermoso con mis propias manos. Ya planté albahaca, perejil, unos tomates cherry y unas flores que Rocío, mi estilista, que se ha convertido en una amiga querida, me recomendó. Carmen llega con su sonrisa habitual y ese aire de mujer que ha aprendido a disfrutar su independencia. Dolores, cada vez que te veo estás más radiante. ¿Qué has hecho diferente esta semana? Nada especial, le digo, aunque la verdad es que cada semana hago algo diferente. Esta semana me inscribí en un curso de fotografía en el Centro Cultural. La semana pasada fui sola al teatro, algo que nunca había hecho en mi vida. Solo estoy viviendo. ¿Y cómo va todo con Nuria? Es una pregunta que ya no me genera ansiedad. Hace un año, cualquier mención de mi hija me habría puesto inmediatamente en estado de alerta, preparándome para defender o explicar su comportamiento. Ahora simplemente sonrío. Va bien, de verdad bien. Y es cierto. Nuria ha estado saliendo con un chico que conoció en su trabajo, un programador llamado Sergio que la trata con respeto y que, sorprendentemente, parece genuinamente interesado en conocerme como persona, no solo como la mamá de su novia. El domingo pasado vinieron a almorzar a casa, y por primera vez en años, sentí que tenía una hija adulta que disfrutaba de mi compañía. Pero lo más importante es que Nuria ha empezado a construir su propia vida. Está tomando clases de inglés por las noches para mejorar en su trabajo. Ha hecho amigas nuevas, amigas reales, no solo contactos profesionales. Y la semana pasada me contó que está ahorrando para mudarse a su propio apartamento. No porque quiera alejarme de ti, me aclaró rápidamente cuando me lo dijo, sino porque creo que es hora de que ambas tengamos nuestro espacio propio. Yo estuve completamente de acuerdo. De hecho, ya había empezado a imaginar cómo convertiría su habitación en un pequeño estudio donde podría coser, leer y tal vez hasta pintar. Había encontrado en el trastero mis viejos materiales de arte de cuando estaba en la universidad, y había estado sintiendo la curiosidad de volver a usarlos. Carmen y yo almorzamos tranquilas, hablando de nuestros planes para el verano. Ella quiere hacer el Camino de Santiago, algo que siempre había querido hacer, pero que su exmarido consideraba una pérdida de tiempo. Yo le cuento sobre mi plan de viajar a Andalucía para tomar un taller intensivo de sevillanas en Sevilla. ¿Sola?, me pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Sola, confirmo. Y la palabra ya no suena solitaria, suena libre. Cuando Carmen se va, decido caminar hasta casa en lugar de tomar el metro. Es un paseo largo, pero me gusta observar la ciudad, fijarme en detalles que antes pasaba por alto cuando siempre andaba con prisa para llegar a casa y estar disponible.
Me detengo en el mercado de San Miguel, que siempre había visto desde afuera, pero donde nunca había entrado porque me parecía demasiado caro y pretencioso. Compro unas aceitunas artesanales y un trozo de queso manchego que cuesta más de lo que gastaría en comida en 2 días, pero que se ve absolutamente delicioso. Mientras camino, pienso en la conversación que tuve anoche con mi hermana Elena, que vive en Barcelona. Hacía 2 años que no hablábamos porque Nuria siempre había dicho que la tía Elena es muy negativa, y yo había dejado que esa opinión dictara mis relaciones familiares. Dolores, me había dicho Elena por teléfono, suenas como una persona completamente diferente. Suenas alegre. Suenas como la hermana que recordaba de cuando éramos jóvenes. Tenía razón. Era como si hubiera redescubierto partes de mí misma que habían estado dormidas durante décadas. La Dolores que tenía opiniones propias, que tomaba decisiones basadas en sus propios deseos, que podía reírse sin sentir culpa por estar disfrutando mientras otros podrían necesitar su ayuda. Cuando llego a casa, encuentro a Nuria en la cocina preparando la cena. Es algo que hace regularmente ahora, no porque yo se lo pida, sino porque genuinamente quiere contribuir al hogar. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu almuerzo con Carmen? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en el trabajo? Mientras me cuenta sobre su día, me doy cuenta de que nuestras conversaciones han cambiado completamente. Ya no son monólogos de ella quejándose de su vida mientras yo ofrezco soluciones que ella rechaza. Son intercambios reales entre dos mujeres adultas que se interesan mutuamente por sus vidas. Ah, se me olvidaba, dice mientras pone la mesa. Sergio me preguntó si querías venir con nosotros este fin de semana al retiro. Van a hacer un picnic con sus amigos. Hace un año, me habría emocionado hasta las lágrimas que me incluyeran en sus planes. Habría cancelado cualquier cosa que tuviera programada para estar disponible. Hoy, considero la invitación con el mismo criterio que uso para evaluar cualquier actividad. ¿Me apetece? ¿Va a enriquecer mi vida? Suena divertido, le digo. Pero este fin de semana tengo planes con mis compañeras de baile. Vamos a ir a ver flamenco en las tablas. ¿Por qué no lo dejamos para el siguiente? Perfecto, dice. Y me doy cuenta de que no hay decepción en su voz. Hay respeto por mis planes. Reconocimiento de que tengo una vida propia que merece consideración. Después de cenar, mientras ella ve una serie en la televisión, yo me voy a mi habitación con uno de mis libros nuevos. He rediseñado completamente mi espacio durante estos meses. Donde antes tenía fotos de Nuria en cada superficie disponible, ahora tengo una mezcla equilibrada. Algunas fotos de ella, pero también fotos mías, de mis padres, de mis amigas, de mis viajes. Tengo plantas nuevas, una lámpara de lectura que me compré específicamente para leer cómodamente en la cama, y una pequeña mesita donde mantengo mi diario. Sí, a los 60 años empecé a escribir un diario. Al principio me parecía algo de adolescentes, pero mi terapeuta, otra nueva adición a mi vida, me sugirió que podría ayudarme a procesar todos los cambios que estaba experimentando. Porque sí, también empecé terapia. No porque estuviera en crisis, sino porque quería entender mejor cómo había llegado a perder tanto de mí misma y cómo podía evitar que volviera a pasar. La doctora Martínez, mi psicóloga, me ayudó a entender que mi patrón de autosacrificio no había sido virtud, sino una forma de evitar la dificultad de establecer límites y manejar conflictos. Muchas mujeres de tu generación, me explicó en una de nuestras sesiones, fueron criadas para creer que su valor como personas dependía de cuánto podían dar a otros. Es un condicionamiento muy profundo, pero no es imposible de cambiar. Tenía razón. El cambio había sido posible, aunque no fácil. Antes de acostarme, salgo al balcón para regar mis plantas. Las tomateras ya tienen pequeños frutos verdes, y la albahaca huele increíble. Me quedo unos minutos respirando el aire fresco de la noche, escuchando los sonidos de la ciudad que se prepara para dormir. Desde aquí, puedo ver las ventanas iluminadas de otros apartamentos, cada una representando una vida diferente, una historia diferente. Me pregunto cuántas mujeres como yo estarán en esos apartamentos, mujeres que se han perdido a sí mismas en el proceso de cuidar a otros, mujeres que tal vez aún no saben que es posible recuperarse,
que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Mañana es viernes, y después del trabajo voy a mi clase de fotografía. Este fin de semana, como le dije a Nuria, voy a ver flamenco con Mercedes y las otras mujeres del grupo de baile. El próximo martes empiezo el curso de jardinería urbana. En 2 semanas tengo cita con Rocío. No solo para el cabello, sino también para que me enseñe algunas técnicas de maquillaje que quiero aprender. Mi agenda está llena, pero no del tipo de compromisos agotadores que tenía antes, cuando cada actividad giraba alrededor de las necesidades de otros. Está llena de cosas que me emocionan, que me hacen crecer, que me recuerdan quién soy cuando no estoy siendo útil para nadie más. Y Nuria está bien, más que bien, está creciendo. Está aprendiendo a ser independiente, a resolver sus propios problemas, a construir relaciones saludables. Está convirtiéndose en la mujer que yo siempre quise que fuera. No porque yo la rescatara de todas las dificultades de la vida, sino porque finalmente tuvo que enfrentarlas por sí misma. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aprendido estas lecciones más temprano, si hubiera establecido límites desde que Nuria era pequeña, si hubiera mantenido mi identidad propia durante todos estos años. Pero luego me doy cuenta de que no sirve de nada lamentarse por el tiempo perdido. Lo importante es el tiempo que me queda y cómo elijo usarlo. Entro en casa, apago las luces y me voy a dormir. Antes de cerrar los ojos, siento una gratitud profunda por esta nueva vida que he construido, por la valentía que encontré para decir no por primera vez, por la fuerza que descubrí para mantenerme firme cuando todo mi instinto me gritaba que volviera a los viejos patrones, por la paciencia que tuve conmigo misma durante el proceso de redescubrimiento, pero sobre todo, siento gratitud por haber aprendido que amar a alguien de verdad a veces significa dejar de rescatarlo, que ser una buena madre no significa desaparecer como persona, que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Esta historia es para ti, mujer que leíste hasta aquí, mujer que tal vez te reconociste en mi historia, mujer que has dado tanto de ti misma que ya no recuerdas quién eras antes de convertirte en la solución de los problemas de todos los demás. Quiero que sepas que es posible, que puedes recuperarte, que mereces ocupar espacio, tener sueños, decir no, poner límites y ser feliz por ti misma, y que cuando finalmente lo hagas, no solo te salvarás a ti misma, le enseñarás a quienes te rodean que las mujeres somos personas completas, no herramientas para la comodidad de otros. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a alguien que lo necesite escuchar, porque todas merecemos una segunda oportunidad para ser felices. Todas merecemos florecer.